piensa, póngase de pie, maestro pueda ubicar que los niños se levanten y las personas adultas la pie de pie, algunos que tengan un impedimento. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se tome de vosotros como conviene a santo, ni palabras deshonestas ni necedades ni habladurías que no convienen, sino hacer bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie, repito, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra oración. Iglesia de Éfeso es aquella que fue fundada por el apóstol Pablo en sus viajes, pero fue una iglesia que no tuvo controversia, tanta controversia como la de Corintios o la de los Corintios, porque fue una iglesia que pudo prevalecer. Cuando nos vamos a Apocalipsis, allá hay una iglesia a quien Dios le habla, o Jesucristo le habla por medio del apóstol Juan, donde esa iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Pero la iglesia de Corinto no aparece
dentro del Apocalipsis, porque con el tiempo prácticamente desapareció. Pero hoy quiero decirte en este mensaje que levántate, no te quedes en las frustraciones, no te quedes en tus necesidades, no te quedes en tus aflicciones, no te quedes en tus preocupaciones, no te quedes en tus pruebas. Levántate en Dios, levántate, acciona en Dios y verás que vas a prevalecer hasta que Cristo venga. Si entendí eso, dale un fuerte aplauso al Señor. El apóstol Pablo entonces inicia este capítulo diciéndole a la congregación de que es necesario que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados, porque imitadores hay muchos, pero reitero, imitadores de Dios hay pocos, porque es difícil tratar de ser igual a Dios. Pero tengo algo bueno que decirte, una noticia que tú no puedes olvidar. Tal vez sea difícil para ti tratar de imitar a Dios, pero quiero decirte que Dios, cuando tú haces el intento de imitarlo, Él envía su ayuda. Esa ayuda se llama Espíritu Santo, para que tu intento de imitación llegue a una victoria. Esa victoria, hermano, te va a hacer entender que tú fuiste escogido por amor a Dios, y te va a hacer entender a ti mismo de que tú eres una persona amada por Dios. Si entendió eso, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué estaba aconteciendo en Éfeso? En Éfeso estaban aconteciendo muchas cosas que estaban afectando la vida de los cristianos en ese tiempo. Pero el apóstol Pablo, antes de mostrarles la problemática de los efesios, o de la gente de Éfeso, comenzó o siguió hablándole acerca de que esa invitación te iba a hacer que andaras en el amor de Dios, así como Cristo, aleluya, nos amó. Cuando nosotros decidimos imitar a Dios, lo primero que el Espíritu Santo te va a llevar a entender es el inmenso amor, aleluya, que tenía Dios, que cogió a su Hijo Jesucristo y lo sacrificó por amor. ¿Para qué? Para que tú entiendas de que si por amor, aleluya, tu Salvador, aleluya, tu Señor y el Hijo de Dios se sacrificaron, tú también te puedes sacrificar en ser amado de Dios para gracia de su voluntad. Y sigue diciendo el pasaje, aleluya, que así como Cristo nos amó tanto, determinó Cristo ser ofrenda y ser sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo te está diciendo que tu imitación trate siempre de sacar lo mejor, no sacar, aleluya, poco intento o poco interés. Siempre busca agradar a Dios, porque el agradar a Dios te va a llevar a un entendimiento, y ese entendimiento tienes que aprovecharlo, porque en su aprovechamiento es donde Dios, como dieron en la escuela dominical, va a mostrar su revelación o su inspiración especial para que tú puedas entender el por qué te está amando. El apóstol Pablo ahora comienza a mostrar lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Porque en la iglesia, por causa de que la iglesia le prestó atención a las cosas del mundo, estaban entrando pensamientos de fornicación, estaban entrando pensamientos de inmundicia, estaban entrando pensamientos de avaricia, aleluya, y eran pensamientos tan fuertes
sorprende que la gente que estaba comentando, los cristianos estaban comentando dentro de la iglesia las cosas que estaban aconteciendo en el mundo. Y el apóstol Pablo le dice en otras palabras: no estoy comentando eso, comente lo que conviene al santo. Y todos nosotros sabemos qué es lo que nos conviene. A nosotros nos conviene saber la verdad. A nosotros nos conviene cómo administrar la verdad. A nosotros nos conviene cómo vivir la verdad. A nosotros nos conviene cómo sacarle provecho a la verdad. A nosotros nos conviene cómo, aleluya, comenzar a regalar la verdad. Es necesario que sepamos hoy que si en algún momento de nuestra vida, no solamente en la iglesia, comienzan a venir pensamientos fuertes o pensamientos mundanos, o si estás en la iglesia o no, en el lugar donde estás, aleluya, Dios ha permitido que se levante un Goliat, o Dios ha permitido, aleluya, que el Goliat hable en tu enfrentar. Tú tienes que entender que si Dios lo permitió, el mismo que te dio la salida, o sea, el mismo que te metió en la prueba, es el mismo que te va a dar la salida. Dios no hace nada para dañarnos. Dios hace las cosas para perfeccionarnos. Y si el Goliat dura 40 días de tu vida o 40 años, tú tienes que hacer entender, aleluya, que ese Goliat ya está derrotado. Tú tienes que entender que ese Goliat ya fue vencido. Él puede atacar, él puede maullar, él puede fugir, pero aunque lo haga, no tiene más que suerte en nuestra vida, porque ha sido bendecido. A su nombre. Pero hay que aprender, en medio de ese vencimiento, cómo callar a la vida. Hay que aprender, en medio de ese vencimiento, cómo hacer que él pierda fuerzas. Por eso que es necesario, hermano, que usted sepa que cuando Israel, que era un pueblo de victoria, a pesar que tenían pensamientos de los filisteos, aleluya, porque los israelitas, siendo un pueblo de victoria, dejaron que el temor de los filisteos entrara a su vida, porque se lo permitieron. Aún así, Dios levantó a David. Y levantó a David no solamente para sacar los pensamientos de temor que los filisteos le estaban dando, sino para recordarle al pueblo de Israel que sobre todas las cosas seguía siendo victorioso. Dígale que está a su lado: pase lo que pase, tú sigues siendo victorioso. Rendérselo por si no lo has tenido. Dígale, te rendero, pase lo que pase, tú sigues siendo victorioso. ¿Por qué tenemos que repetir esto? Porque a pesar de que Israel era victorioso y se dejaba llevar por los pensamientos de temor, cuando Dios levanta a David, Dios hace que David tire la piedra en el lugar que estaba ocasionando el problema. Dios hace que David tire la piedra en el lugar que tenía que ser anulado todos los pensamientos, todas las necesidades, todas las visiones, toda la preocupación, porque Dios no permitió que David tirara la piedra en el estómago. Dios no permitió que David tirara la piedra en la tierra. Dios permitió que David tirara la piedra en la mente, en la cabeza de Goliat, porque ahí que tenía, anulaba, deshacía todo movimiento que Satanás quería levantar en temor contra Israel. Es necesario que tú sepas que tú eres victorioso, porque el Cristo de la gloria, a quien decidió morir por ti, aleluya, determinó en su gracia sobre gracia poner en ti una salvación que es segura, que es eterna, que es permanente y que nadie
selló tu pensamiento, selló tu corazón, selló tu alma, selló tu espíritu, selló tu cuerpo. En pocas palabras, lo selló todo. Y lo que está sellado no se puede sellar o no se puede romper. Si entendí eso, fuerte amén o fuerte no. Por eso que el apóstol Pablo le reitera a la gente de Efesios que no permita que la fornicación, ni la inmundicia, ni la avaricia, aleluya, que en el mundo lo tienen como algo espectacular. Dios te dice, no lo permitas, aleluya, sino mantente siendo santo. O sea, mantente separado de eso, porque el mundo se deleita de estas cosas, pero el que cree en Dios se tiene que deleitar en la palabra de Dios. Por eso que David, aleluya, y como dije en la escuela dominical, no tenía Biblia escrita, aleluya, no tenía relación con sus hermanos. David no tenía relación con el pueblo, pero con las personas que David tenía relación, aleluya, para la enseñanza de su padre. Eso ayudó que la palabra de Dios llegara a su mente, se quedara en su mente, se sembrara en su mente y luego en su corazón. David creó un fundamento de Dios, aleluya, sin tener la palabra escrita. Y ese fundamento hizo que David se convirtiera en un cantor, hizo que David se convirtiera en un salmista. Cuando David agarraba ese arpa y comenzaba a cantar, aleluya, los demonios temblaban. Y cuando Saúl se enteró que el poder de David estaba en la adoración, aleluya, Saúl lo mandó a llamar, aleluya, lo llevó al palacio. ¿Por qué? Porque había un demonio que atormentaba a Saúl. Cuando David comenzó a tocar ese arpa, comenzó a adorar a Dios, los demonios comenzaron a huir, los demonios comenzaron a perder fuerza, los demonios comenzaron a tener la tranquilidad a Saúl. ¿Por qué? Porque donde está la presencia de Dios hay adoración, donde está la presencia de Dios hay palabra de Dios, donde está la presencia de Dios, aleluya, está el Espíritu Santo, donde está la presencia de Dios, no falta nada. Si estás seguro que en tu vida no te falta nada, di un gloria a Dios, a su nombre. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, porque hay que saber esto. Le decía Pablo, tienes que saber que somos herencia en el reino de Cristo y de Dios. Una persona que es llamada, escúcheme bien, una persona que es llamada, vamos a mejorarlo todavía, una persona que le permite a Dios que entre a su vida y él pueda con su boca arrepentirse de sus pecados. ¿Qué es pecado? Infracciones sobre las cosas de Dios. ¿Qué son infracciones sobre las cosas de Dios? La falta de conocimiento de lo que Dios ha dicho, como lo dijimos, lo dijo el maestro de la escuela dominical. La falta de conocimiento te lleva a practicar el pecado, pero cuando Dios, aleluya, comienza a mover esa revelación general en nosotros y nos hace entender de que la revelación general no vino por parte humana, sino que vino de parte de Dios. Esa revelación general te va a ayudar a arrepentirte, y al tú aceptar el arrepentimiento, ahí Dios pone toda su gloria en ti, todo su poder en ti,
tú entiendas de que tú tienes una herencia y que esa herencia, aleluya, no viene de parte de los hombres, esa herencia viene de parte de Cristo, porque Cristo eliminó todo lo que no permitía, aleluya, el conocimiento de las cosas que provienen de Dios. Esa herencia ahora te dice, aleluya, que con solo hablar ya tú eres rico. Esa herencia te dice que con solamente cantar tú eres rico, que con solamente creer tú eres rico, que con solamente accionar tú eres rico. Por eso yo puse este libro, levántate y actúa en Dios. Aunque el diablo se quiera levantar, aunque el diablo se levantó por ti y tú pienses que no tienes fuerza, solamente recuerda quién te llamó, solamente recuerda dónde estás ubicado. Aleluya. Yo cuando tengo esos problemas, yo recuerdo cuando Cristo me restauró o me llamó, aleluya, y me puso en su reino. Yo solamente recuerdo que fui libertado por la confesión del arrepentimiento, aleluya. Eso me llevó al conocimiento, aleluya, de un pecado o del pecado, y al entender el conocimiento del pecado, pude desprenderme de él, y vino entonces la gracia y me enseñó la verdad que ahora no puedo abandonar y no pretendo abandonar. Aunque esté en el piso, levantaré la verdad. Aunque esté en el piso, creeré la verdad. Aunque esté en el piso, me motivaré la verdad. Aunque esté en el piso, me actuaré la verdad. Por eso tenemos como ejemplo a Lázaro. Lázaro el mendigo no tenía nada. Pero Lázaro se agarró en la verdad. Lázaro no vio su necesidad. Lázaro no vio su problema. Lázaro no vio su aflicción. Lázaro no vio su preocupación. Lázaro vio a la verdad. Lázaro no conoció a Cristo, pero sí conoció al Padre, conoció a Dios. Y sobre ese conocer, y sobre ese conocimiento, repito, y sobre ese conocimiento, Lázaro se fortaleció en Dios y pudo ver la mano de Dios cuando murió. Yo no te estoy diciendo que tú vas a morir, pero te estoy diciendo, mata el pecado que quiere afectar tu mente, destruye el pecado que quiere hacer que tú desistas de lo que tú empezaste por la obra que Cristo empezó en ti, porque lo que Cristo empezó en ti lo va a perfeccionar hasta el día de su muerte. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Quién vive? Y a su nombre. El apóstol Pablo insistía en que yo entendiera, aleluya, de dónde salía. El apóstol Pablo insistía escribiéndole a los Efesios que ellos tenían que saber quién ellos eran, porque en el versículo 6 el apóstol Pablo le dice: no se engañen, o no deje que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay muchos cristianos que por abrir oído al mundo o prestar atención a sus necesidades, a sus aflicciones, a sus pruebas, o prestar atención, deja que la palabra vana entre a su vida. Y esa palabra vana hace que Dios se enoje. Tenemos a un Sansón. ¿Cuánto conocen la historia de Sansón? Sansón fue escogido desde pequeño, llamado desde pequeño para hacer la voluntad de Dios. Sansón creció en una casa donde la palabra de Dios era una palabra activa, donde sus padres de año en año, que era cada 3 meses o 4 meses, iban al templo
Dios. Sansón conocía las enseñanzas que daban en el templo, pero cuando creció, dejó que las palabras vanas entraran a su corazón, a su mente. Y esas palabras vanas comenzaron a afectar, aleluya, el llamado de Dios. Hacía las cosas para Dios, sí, pero lo hacía conforme a lo que le estaba escuchando. Porque la historia de Sansón dice que se enamoraba rápido, pero no se enamoraba de la gente de su pueblo, no se enamoraba de las mujeres de su pueblo, se enamoraba de las mujeres de los otros pueblos a quien Dios, mediante ley, le dijo a ellos: no se junten. Si Dios te está diciendo, hermanos, que no te juntes yugo desigual, o sea, no te relaciones con el mundo, porque ahora la otra semana viene el alboroto de la mundanalidad en Panamá, y no solamente en Panamá, en otros países. Y si tú sabes que la mundanalidad viene, no te relaciones con él, no seas como Sansón, aleluya, no aceptes, aleluya, los mensajes que provienen en el mundo, aleluya, trata de que tus ojos, la vanagloria de tus deseos de tus ojos y los deseos de tu carne y la vanagloria de lo que vas a ver no afecte lo que ya Dios estableció en ti. Trata de que la santidad prevalezca sobre toda la vida. Por eso que el apóstol Pablo le decía a los jóvenes: huye de las pasiones juveniles, aleluya, huye. Yo te digo hoy en esta tarde: huye del pecado, no muestres tu cuerpo al pecado, muestra tu cuerpo a la santidad, muestra tu cuerpo a la verdad, muestra tu cuerpo a la perfección de Dios, muestra tu cuerpo a que la verdad prevalezca en ti. Sansón no hizo eso, aleluya, se iba a casar con una filistea, pero el poder del mundo lo apagó. Después el mundo le mostró a una filistea, que era Dalila. ¿Por qué propósito? De saber lo que había en su corazón. Interesante, cuando estaba estudiando eso, me llamó mucho la atención. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Pregúntame por qué. Porque lo que Dios pone en tu corazón, Satanás no lo sabe. Repito, los filisteos levantaron a Dalila para saber lo que en el corazón de Sansón había. En el corazón de Sansón estaba la verdad de Dios, y era una verdad que solamente sabía Sansón y sus padres. ¿Cuál era? No pase navaja sobre tu cabello. Pero Dalila insistió en que Sansón confesara el secreto que viene de Dios. Déjame decirte algo, hermano que me escucha. La verdad que Dios pone en tu corazón y que debe ser un secreto en tu vida es que la salvación es eterna. Es que, aleluya, la gracia es eterna. Es que la misericordia de Dios es eterna. Es que tú fuiste justificado no por periodo, tú fuiste justificado eternamente. Tú fuiste cambiado en mente eternamente. Aleluya, tú fuiste santificado eternamente. Y el diablo sabe que si él saca esas declaraciones de tu corazón, tú vas a caer. Pero déjame decirte algo: la sangre de Cristo selló todo lo que proviene de arriba en tu corazón. A su nombre, a su nombre. Por eso le puedo decir, no de que nadie te gane. Tú puedes caer por mucho, podemos caer en un
Tenemos que analizar. Porque mucha gente cae en esos chismes y cae en el bochinche que Satanás muestra. Y uno de los chismes y los bochinches fuertes tienen que ver con la ofrenda del Señor. Muchos de esos bochinches y chismes fuertes tienen que ver con la asistencia del Señor en su casa. Muchos de esos bochinches y chismes fuertes tienen que ver con la lectura de la palabra, tienen que ver con la oración, tienen que ver con el testimonio. Y muchos de nosotros caemos en eso. Pero yo quiero decirte y recordarte lo que Pablo le dijo al inicio de Efesios: sed imitadores de Dios como Él es imitador de Cristo. No dejes los chismes esos te envuelvan y te confundan. Aleluya. Le dice Pablo en el versículo 7: no seas partícipe de ellos, sino que sé obediente. Si Dios puso mecanismos, todo lo que Dios puso, que el bochinche y el chisme te tumbaron, la Biblia, la palabra de Dios, lo tiene establecido. Dios no se equivoca. Y no solamente eso, te sigue bendiciendo sobre todas las cosas, porque cuando a la ofrenda o al diezmo Dios dice que Él bendice al dador alegre. En cuanto a la asistencia del culto, Dios dice: no dejando de congregarse, como muchos lo tienen por costumbre. Y también dice que David se alegró a los que iban a la casa de Jehová. En cuanto a la salvación, la Biblia dice: si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y vamos a hablar de perfección. La Biblia dice que Él empezó la perfección y Él la va a tener. Y Dios dice que Él es perfecto. Aunque el diablo te tenga en el piso, tú eres perfecto. Cuando me trataron a favor para él, es duro. ¿Cómo que el diablo tiene el pie sobre mí? Y yo voy a decir al diablo: soy perfecto. Voy a tratar de quitar sus pies. Pero no pelees con el diablo. Ya fue derrotado. Solamente dile la verdad: soy perfecto. Y ya. Dice la Biblia en Judas que cuando Dios se lo ordenó a Miguel a buscar el cuerpo de Moisés, Satanás se le apareció. Miguel sabía que Satanás era del mismo nivel que él, a su nombre. Porque Satanás es un arcángel caído. Miguel era un arcángel autorizado por Dios. Los dos tenían el mismo nivel. Pero una cosa aprendió Miguel. Miguel aprendió que Satanás fue vencido por Jesucristo y que Jesucristo fortaleció el ministerio de los ángeles. Así que Miguel dijo: yo no voy a pelear contigo, yo y tú somos iguales. Yo voy a decirte esto: el Señor te reprenda. Y cuando Miguel dijo eso, el diablo salió huyendo. ¿Por qué? Porque sabía que la autoridad que tenía Miguel provenía de Cristo, y la autoridad que tenía Miguel iba a enfrentar a Satanás. Así que cuando Miguel dijo: el Señor te reprenda, Satanás salió huyendo, porque la sangre de Cristo cayó sobre Satanás. Y donde está la sangre, Satanás no puede estar. Amigo que me escucha, hermano que me escucha, tú tienes la sangre eterna, tú tienes el poder eterno
Efesios, con la gente de Efesios. Les recuerda quién ellos eran en ese tiempo. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y dice Pablo, anda conmigo. ¿Por qué en otro tiempo éramos tinieblas? Porque lo que dio el maestro en la clase de escuela dominical, porque solamente teníamos la revelación general. En la revelación general hay de toda clase de ideas, hay de toda clase de pensamientos. De este cambio, si le soplo la tarea. Pero cuando llegó la revelación especial, llegó la luz, llegó el entendimiento, llegó la sabiduría y la tiniebla salió huyendo. En pocas palabras, cuando se llega a Cristo, la luz que estaba alrededor de ti, al prenderse la luz. ¿Y qué dice Pablo ahora? Anda en esa luz. No dejes Satanás que apague la luz. Manténla encendida. Es más, Satanás no puede apagar lo que Dios ha prendido. Su nombre. A los hermanos que no entendieron la clase, ya le dirán a algún principio. Así que puede hacer la tarea. No se puede ver el otro domingo. Gloria a Dios. Y sigue diciendo Pablo. Porque cuando vea que la luz entre tu vida, dice, el fruto del Espíritu, el fruto, ¿qué es el fruto? Algo que sale de un árbol. Tú eres uno de los árboles de Dios. Y como árbol de Dios, tú tienes que sacar fruto. Y Pablo decía a la gente de Éfeso, ahora el fruto que está en ti, que ya tú sabes, que es amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, ese fruto de templanza, ese fruto tú lo sabes. Ahora el apóstol Pablo dice, no saques solamente ese fruto, saca otros. Y le dice, ahora sácame el fruto de la bondad, sácame el fruto de la justicia, sácame el fruto de la verdad. Pastor, ¿cómo usted explica eso? Pero era cosa más sencilla. Cuando éramos pequeños, no tan pequeños, jóvenes, nosotros le dábamos el periodo de los mangos, cuando llegaban los mangos. Íbamos, se agotaría. Agarrábamos la piedra, palo, lo que había de mano y era, y mirábamos. ¿Sí o no? Cuando caían los mangos, había dos acciones: o comértelo o venderlo. Yo no me lo comía, yo iba a venderlo. Cuando yo mostraba los mangos, la gente lo ponía. No, ese mango está feo. No, hombre, que mango está feo, que no está viendo ese mango. Era la dulzura, está grande. Y agarraba un cuchillo, rayo pelado, mira, está amarillo. No pensaba que yo está pálido. Ponle vinagre, ponle pimienta. Bueno, me están tratando lo que estoy diciendo. Ponle sal. Y te lo puedes comer. Te vas a deleitar. Y si estaba maduro, sácale el jugo, exprímelo, achicha. No sé si me estoy explicando. Si el Dios te ha dado el Espíritu Santo para que tú muestres los frutos, véndeselo a otro. Dile que ese fruto va a estar, te va a gustar. Dile que ese fruto le vas a
pasa? Ese hermano que le estoy ofreciendo no tiene gusano, no está golpeado a su nombre, no está magullado, no llegó a caerse por los pañales que cayera a su nombre. Muéstrale a la gente verdaderamente quién es el Cristo de la gloria, que te tiene motivado y que te dice: te vengo a buscar, que te dice: esfuérzate y sé valiente, que te dice: medita en mi palabra día y noche, que te dice: aleluya, clama a mí y yo te responderé. El Cristo de la gloria que te dice: todo lo que pida el Padre creyendo en mi nombre será hecho. El Cristo de la gloria que te dice a través del fruto: buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas vendrán por la añadidura. Aquel fruto, aleluya, que tú tienes que mostrar, que te dice: el diablo está derrotado, tú eres más que vencedor. Oh en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el fruto que yo te estoy exhortando a que tú saques ahora y se lo muestres a mí. Muéstrale a los moradores del valle, que son nacientes del Chumical, porque tal vez el otro domingo vengan con su equipo, vengan con su música, vengan con su cantante, pero tú le tienes que decir a ellos que el Cristo que está en ti, aleluya, permanece por los siglos de los siglos. A su nombre. No participe con ellos. Muéstrale quién tú eres. Aleluya, porque si participas con ellos vas a quedar avergonzado. Y sigue diciendo el pasaje para ir cerrando. Versículo 14. Despierta. Dígale que está a su lado: despiértate. No es porque te estás durmiendo 2 veces, despiértate porque te levantes y despiértate en el espíritu. Dice: despiértate. Tú que duermes y te levantas y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Voy a ir cerrando, resumiendo. Levantar no voy a buscar palabras griega, ni judía, ni hebrea, ni ningún idioma. Levantar es levantar. Pero cuando dice: levántate de entre los muertos, cualquiera dice: está muerto. Eso es lo físico, es lo espiritual. El término que dice ahí dice: levántate de tu agonía. ¿Entendió? Cuando usted va al hospital y usted va al doctor sobre un familiar que está agonizando, no sé si usted lo ha visto, pero el doctor dice: está agonizando, pero está estable. Tremendo. Alguien está agonizando, viene a tu mente, se va a morir, pero el doctor siempre dice algo interesante: está estable. ¿Qué te dice? Aún hay esperanza. Dígale que está a tu lado: está estable. Tú estás estable. ¿Qué es estable? Seguridad. Cristo te puso en una seguridad. Cristo te puso en la roca. Le digo a Pedro, antes de que Pedro fallara: Pedro, aleluya, te he puesto en la roca. Pedro, quiero que sepas que sobre esta roca te voy a edificar. Hermano que me escucha, Dios te está diciendo en esta tarde: sobre su palabra te va a edificar, sobre tu palabra va a poner la fe, sobre su palabra va a poner amor, sobre su palabra te va a traer paz, sobre tu palabra va a hacer muchas cosas.
se paraba en el punto y durante 40 días orando, esperando. Del otro lado estaban los israelitas. Yo me imagino que alguno de ellos se cansó de escuchar la voz de Goliat y le decía a los uno al otro: aunque yo muera, no voy a bajar. Pero de la iglesia, si tú bajas y te matas, hay problema, porque vamos a ser esclavos de ellos. Yo no quiero ser esclavo, así que calma tus emociones. Dile al diablo: diablo, calma tus emociones. Yo no voy a ser esclavo tuyo. Y ante el clamor de los israelitas, entonces Dios levantó a David. Que diga que de esto, ante el clamor y tu persistencia de que tú no vas al mundo, de que tú no vas a fallar, de que aunque estés en el piso y el cielo te tenga al pie, y tú le digas: soy perfecto, soy santo, soy puro, aleluya, Dios no te va a fallar. Y Dios va a levantar, aunque esté con dolores, aunque tenga enfermedad, aunque tenga tristeza, aunque tenga aflicción, aunque tenga angustia, tú tienes que decirle al diablo: cálmate, yo no voy para el mundo, porque mi Dios, aleluya, no me va a fallar. Y hay que seguir clamando: clama a mí y yo te responderé. Y si no escucha la voz de Dios hablándote, abre la Biblia y no escucha nada, está tratando de escuchar los libros y no escucha nada, viene alguien que dice algo y te lo explica y no entiende nada, aleluya, sigue clamando, porque Dios te respondió, pero tú eres el que no está entendiendo, pero Dios va a buscar la forma de que tú entiendas, aleluya, lo que Él te está tratando de decir. Levántate, porque estás agonizando. Ahí tiene que ver con la condición de la persona. Porque hay cristianos, como dice en Mateo 13, hay cristianos que solamente son puro oído, oyen de todo y que oyen perfectamente la palabra de Dios y saben que Dios habla. Pero ¿qué pasa? No diga que Dios entre en su corazón, solamente diga que Dios entra a su mente. No diga que Dios entre a tu mente solamente, diga que Dios entra a tu corazón. Porque cuando Dios entra a tu corazón, Satanás jamás se va a poder comer la palabra de Dios o alejarla de ti. Porque la palabra de Dios, cuando tú permites que se aleje, es donde Satanás interviene. Cuando tú permites que prevalezca, entonces la palabra de Dios va a prevalecer sobre ti. A su nombre. Dice el otro punto de Mateo, dice: aquellos que caen en piedra, los que caen en piedra son los que reciben la palabra de Dios con gozo, pero como no la entienden, se le va. Yo quiero decirte en este momento, si tú recibiste la palabra y hay gozo en tu corazón, aleluya,
obras del diablo. Tú puedes deshacer las obras del diablo. Mira que está al lado. Tú puedes deshacer las obras del diablo. No diga no puedo, diga yo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A su nombre. A su nombre. La tercera semilla que dice Mateo es la semilla que cayó en espino. Es peor todavía. Porque a medida que la semilla va creciendo, es chuceada por todos lados. Un chuceo, un tallo, hace que un bicho se meta ahí. Algo está cantando. Hace que un bicho crezca ahí. Entonces se convierte en un cristiano con comezón de la palabra. Se convierte en un cristiano débil de la palabra. Se convierte en un cristiano con doble ánimo. Se convierte en un cristiano con falta de conocimiento. Pero una cosa que quiero decir, esa semilla creció. Y a pesar de que era chuciada por el espino, aleluya, dio resultado. Dio resultado, repito, dio resultado. Aleluya, ¿quién debe en este momento? Son aquellos cristianos que están en prueba. Aleluya, si ese cristiano que está en prueba entiende, aleluya, que el que está peleando por él va delante de él como poderoso gigante en medio de los tiempos, se dará cuenta que nunca va a perder una batalla, porque ya Cristo, aleluya, venció por él. ¿No sé qué sucede? Tú como semilla o como algo tienes que decir ahora, a sabiendo de que Cristo venció, yo soy más que vencedor. Yo amo a Dios. Y como amo a Dios, soy más que vencedor. Y como soy más que vencedor, repito, soy perfecto, soy justo, soy santo, tengo mente pura, mente segura, tengo una certeza de que la fe que entró en mí va a prevalecer. Y cuando vengan los daños del enemigo, yo saco el escudo y le digo, fuera, le digo, fuera, le digo, fuera, le digo, fuera, le digo, fuera. A su nombre. Gloria. Le vive. Cristo. La última para cerrar es aquel que cae en buena semilla. El cristiano que tiene buena semilla es un cristiano que no hay que decirle nada. Todo lo hace el Espíritu. Nueva palabra, tú tienes que pasar por los procesos de la familia. Si iniciaste escuchando la palabra, sigue escuchando la palabra. Si estás en el proceso ahora, aleluya, de la semilla que cayó en piedra, procura que esa piedra, aleluya, te garantice la estabilidad de tu vida. Porque reitero, la piedra o la roca es Cristo. La piedra o la roca es Cristo. Y donde está Cristo, nada falta. Donde está Cristo, repito, nada falta. Y si pasaste el proceso de la piedra y te encuentras en el proceso de la semilla del espino, procura que cada chuzo que te haga, aleluya, esos espinos, procura que esos chuzos sean sellados por la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de todo mal. Si tengo una mentira, la sangre de Cristo, la sangre. Porque tú tienes o en ti fluye la sangre de Cristo. En ti fluye la presencia del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, ahí hay libertad. Si el diablo te tiene que traer, el diablo te trae de desánimo, dile, diablo mentiroso, te equivocaste. El Cristo de la gloria me hizo